Entonces, iniciamos la clase. Muy buenas tardes para todos. Iniciamos entonces esta clase de mecánica de fluidos, continuando con el tema de pérdidas de energía. ¿Listo? La clase anterior habíamos hecho nosotros referencia a las pérdidas de energía por fricción, ¿cierto? En este caso vamos a tocar la segunda parte, que es las pérdidas de energía por accesorios menores o simplemente pérdidas de energía menores, como normalmente se la conoce. Recuerden que las pérdidas de energía totales son la suma de las pérdidas de energía por fricción más las pérdidas de energía menores, ¿ok? Y esas pérdidas de energía aparecen como un término denominado HL en la ecuación general de la energía, que pues ustedes ya la conocen, ¿ok? Entonces vamos a hacer una presentación para avanzar. Por favor, no tengan pena, no tengan miedo de llegar y, profe, paremos ahí, vean, no entendí, volvamos otra vez. No hay problema, muchachos, por favor, ¿vale? Pero sí debe quedar claro esta parte, ¿vale? Desde la clase anterior, de ahí en adelante, yo les dije que esto era clave, muchachos, no se pueden perder estas clases, ¿vale? Porque son de verdad súper importantes. Entonces, retomando un poquitico, cuando nosotros hablamos de pérdidas de energía, entonces recuerden que existe la ecuación para calcular las pérdidas de energía por fricción, es esta, ¿cierto? Que se llama ecuación de Darcy, ¿no? Entonces, esta ecuación de Darcy, como lo ven aquí, sirve tanto para calcular las pérdidas de energía en el flujo laminar como en el flujo turbulento, ¿ya? Y la forma de calcular es así, HL, ahí le coloqué 1 para hacer la diferenciación de las pérdidas de energía por accesorios, que la vamos a llamar HL2. Entonces, HL1 va a ser igual a ¿qué? Al factor de fricción, ¿cierto? Factor de fricción, ¿no? Por L sobre D por la cabeza de velocidad, ¿ok? Entonces, dice aquí que esta ecuación sirve para calcular las pérdidas tanto si el flujo es laminar como si es turbulento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica específicamente en cómo vamos a evaluar esta F. Si el flujo es laminar, lo evaluamos solamente aplicando esta sencilla ecuación, que es F igual a 64 sobre el número de Reynolds, ¿cierto? Pero si el flujo es turbulento, entonces tenemos dos opciones. La primera, que es aplicar esta ecuación, ¿cierto? Aparentemente se la ve un poquito complicada y todo, es porque primera vez que ustedes la miran, ¿cierto? O sea, la miraron en la clase anterior y ya. Entonces uno a primera vista ve algo, observa algo y dice, uy, no, qué complicada. Pero ya manejándola, eso no tiene ciencia, muchachos. Eso no hay que ponerle mucha importancia a esa parte. ¿Listo? Esto no es complicado. Hay que saber cómo se le mete esa ecuación a la calculadora, sí, porque ahí es donde se cometen errores. De resto, no hay problema. Entonces, repito, si el flujo es turbulento, tenemos dos opciones. Una es a través de esta ecuación y dos es utilizando el diagrama de Moody. Y para poder utilizar el diagrama de Moody, nosotros tenemos que conocer esto que se llama rugosidad relativa, que es que la división del diámetro interior de la tubería sobre la rugosidad promedio de la tubería. A todo esto, repito, se le conoce como rugosidad relativa. Y debe conocer también el número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es un número adimensional cuyo objetivo es, me sirve para saber si el flujo es laminar o si es turbulento. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para saber si el flujo es laminar o es turbulento? Pues si el número de Reynolds es menor a 2000, menor o igual a 2000, sabemos que es laminar. Si es mayor o igual a 4000, sabemos que es turbulento. Y si está entre 2000 y 4000, está en una zona que llamamos zona de flujo, zona de transición, en donde ahí nosotros no tenemos dominio, ¿no? En esa zona, y no sabemos cuál va a ser el comportamiento y por ende no es conveniente tenerlo en esa zona. Entonces decíamos que lo más adecuado es o lo mandamos al flujo laminar, que sería perfecto, sería lo ideal, ¿no? Pero que en la práctica es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mandamos a la zona de turbulencia, teniendo en cuenta que no debe ser muy turbulento, es decir, que esté muy cercano a la parte de 4000 para que no me genere muchas pérdidas, porque las pérdidas están relacionadas con la turbulencia. Entre mayor turbulencia exista, mayores pérdidas van a haber. Entonces hablábamos en la diapositiva anterior del famoso diagrama de Moody. ¿Cuál es el diagrama de Moody? Es este. Si ustedes lo buscan en internet, muy probablemente van a encontrar este mismo, pero aquí donde dice rugosidad relativa, probablemente la mayoría de los diagramas que ustedes van a encontrar van a estar no como D sobre epsilon, sino como epsilon sobre D.
es prácticamente lo mismo. O sea, tal como lo estamos explicando aquí, así trabaja el otro, sino que allá utilizan la recíproca esta, pero es la misma cuestión, no se vayan a asustar ni nada de esa cosa. Es decir, que en un parcial usted puede utilizar el otro este y le va a dar lo mismo, ¿listo? Entonces, eso chicos, para que lo tengan pendiente. Habíamos hablado de este diagrama de Moody, lo tocaremos las veces que tengamos que tocarlo para volver a explicar algunas cosas. Por ejemplo, ahorita, esto ya yo ya no debería volverlo a explicar, pero repito, como es tan importante, por eso lo vuelvo a hacer. Entonces, por ejemplo, vemos, mire, cada una de estas curvitas que ven ustedes aquí, mírenlas. ¿Por qué les digo curvas? Porque pues es una curva en realidad, lo que pasa es que esa curva está compuesta por una parte, entre comillas, pues volvamos a decir curva, y otra parte que es prácticamente recta, ¿no? Pero miren, si ustedes miran, vean, todas estas, ¿cierto? Mire, tratan de tener una concavidad ahí. ¿Ok? Bien, pero algo que se debe destacar en este diagrama de flujo son dos líneas, esta línea punteada y esta última línea acá que se la llama tuberías lisas. Esta línea punteada es importante, ¿por qué? Porque a partir de esa línea hacia la derecha vemos que estas curvas que están acá, que se llaman curvas de rugosidad relativa, mírenla, por ejemplo la curva de 40 es una curva de rugosidad relativa, es recta hasta esta parte, hasta esta línea punteada y de aquí en adelante, miren, ¿cierto? Va curviándose, ¿no? Curvándose ahí, ¿no? Bien, en fin, entonces, ¿por qué es importante esta línea? Simplemente porque me facilita los cálculos, ¿no? Entonces, si yo ya sé que mi rugosidad relativa, por ejemplo, me da, póngale 350 por aquí, ¿cierto? Y el número de Reynolds me da un valor por aquí, miren, supongamos aquí, mírenlo, ¿cierto? Aquí, en esta zona, miren, aquí, ¿cierto? En esta parte, y repito, mi rugosidad relativa me dio por aquí, entonces la curva imaginaria que yo debo marcar tiene que ser una curva que siga a estas dos, es decir, ¿cierto? Mire que aquí es una línea, entonces si me dio 350, mírela, ¿cierto? Va a estar aquí, en este punto, y como este punto está dentro de esta zona limitada por la línea punteada, entonces para encontrar el factor de fricción que está en este otro lado de acá, sencillamente cojo una regla y horizontalmente prolongo este punto, ¿cierto?, hacia el lado izquierdo y leo acá de acuerdo a cómo se encuentre eh, estas divisiones en el punto donde me da a mí. Por ejemplo, si me dio aquí, en este punto, ¿qué debo leer yo? Aquí. Entonces yo debería leer 0.025, veo que hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Entonces sería 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, miren. Si se dan cuenta, cada línea valdría 0,001. Entonces, si me da a mí un factor de fricción en esta parte, mire, yo debería leer aquí en esta parte 0,26, 27, 0,28, 0,028 sería mi factor de fricción, que sería un número adimensional también. ¿Listos? Por favor, repito, si hay algo que esté en duda, me van preguntando. ¿Ok? Entonces, bueno, venga, antes de comenzar, sí, vamos a mirar a ver si realmente están conmigo o no están conmigo, chicos, ¿vale? Por favor, para que no nos perdamos, esto, repito, no puede quedar a medias porque si no es grave la cosa. Entonces, por favor, señores, todo mundo allá con sus calculadoras y y un cuadernito, una hojita, por favor, me encuentran lo siguiente. Pongan atención, copien el siguiente ejercicio. Si la rapidez de flujo de agua, ¿aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Entonces, ojo. Si la rapidez de flujo de agua es de 0.45 pies por segundo, es de 0.45 pies sobre segundo,
En un conducto de hierro forjado, en un conducto de hierro forjado, no recubierto, cuyo diámetro interior es de 1 pulgada, encuentre el factor de fricción en esa tubería. ¿Vale? Entonces, vea, chicos, vamos, ahorita se me ocurrió hacerles esto para saber si ustedes están aquí conmigo. Entonces, por favor, yo necesito realmente que, pues, nos pongamos pilas acá, ¿no? Entonces, vamos haciéndolo entre todos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, señores, para encontrar el factor de fricción? Recuerden que lo que me está preguntando el problema es esto, el factor de fricción. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Chicos, señores, tengan la amabilidad, por favor, conecten las cámaras. Primero sería sacar los datos que tenemos y que Bueno, nos listo. pide. Ya. Vale, espérense un momentico. Conecten las cámaras, por favor. William, Cristian, por favor, los demás, conecten las cámaras, no perdamos tiempo, señores, ¿vale? Hagámosle. Necesito que nos pongamos pilas en esto porque si no, no hacemos nada, señores. A ver los demás, Cristian Rosero, por favor. Harold Rosada, por favor, hagámosle rápido, señores, ¿vale? Tengan la amabilidad. Listo, háganlo los demás, señores. Carlos Mauricio. ¿Qué pasó con los demás, señores? Juan David. Juan David, ¿y el celular qué pasó? En el celular te puedes conectar. Bueno, señores, entonces comenzamos. Lo primero, pues ya sabemos en todos los datos. ¿Cuáles serían los datos que me está dando el problema? ¿Cuáles son los datos, señores? Rapidez de flujo. Entonces, rapidez de flujo, ¿cierto? Rapidez de flujo, pero como habla de rapidez, sería velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad promedio, ¿cierto? ¿Que sería de cuánto? De Supone que no lo tengo aquí. 0.45 pies sobre segundo. 0.45 pies sobre segundo. Ajá. Siga, ¿qué más? El diámetro, 1 pulgada. El diámetro interno, que es 1 pulgada. Entonces, por favor, tengan la amabilidad, señores, vayan al libro y me buscan ese conducto, esta tubería es de qué material. ¿Es de acero qué? Ahí De dice hierro algo. forjado, dice. Ah, vale, vale, vale. Entonces, ojo, es de hierro forjado. Es de hierro forjado. ¿Listo? Es de hierro forjado. ¿Qué más dice? Ah, dice hierro forjado de 1 pulgada, ¿no? Ajá, Sí. Vale, ¿qué más dice? nada más.
La pregunta ¿no? ya. Vale. La pregunta entonces es encontrar el factor de fricción. Entonces vamos, señores, a la tablita, al apéndice. No sé, muchachos, en el libro de ustedes en qué parte está el apéndice, donde aparece hierro. Ya les digo, hierro. Hierro dúctil. Yo creo que sí. Yo creo que ese es hierro dúctil. Tuberías de acero. Sí, señor. Ah, espera, a ver. Pero en este no está, sino desde 3 pulgadas. Tuberías de acero, hierro. ¿En qué página se encuentras que no la encuentro? En las últimas, en los últimos apéndices. Acá está en el apéndice G. Profe, en hierro dúctil hay solo de 3 pulgadas en adelante. Tuberías. No, espérame, eso sería tuberías de hierro nomás. Tuberías de acero. Ajá. Vean, váyanse, muchachos, donde dice dimensiones de tuberías de acero. Entonces, cuando se habla de hierro forjado, nos referimos específicamente al acero, acero simple. ¿Listo? Y para eso vamos a la tabla del apéndice. En mi caso está en el apéndice G. Ustedes, por favor, allá, ¿en qué apéndice estará? Dimensiones de tuberías de acero. ¿Listo? Yo acá la tengo en la página 605, pero no sé si era esa. Pues esa, no sé. Pues, el título tiene que estar igual. ¿Sí? Diámetro interior 0.0725 pies. 0.02250. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero ahí en esa tabla no hay de 1 pulgada, hay de 3 Claro. en adelante. No. En la tabla donde dice dimensiones de tuberías de acero, sí está. Está 1 pulgada. Está desde, desde 1 octavo está. Revísela bien. Desde 1 octavo está. ¿Sí? José. Sí, sí, ya la Vale. encontré. Entonces, por favor, repítame. ¿Cuál es el diámetro? Lo necesitamos en pies, ¿no? Pues no sé si será este, es 0.0725. Ese, 725, correcto. Entonces, en pies, ¿no? 0.0750. Así está, ¿no es cierto? Sí, así Sí, está. ¿no? Vale, ok. Sí. Listo. Este va a ser entonces mi diámetro interno y esto va a estar dado en FT. Ok, bien. Ya tenemos el diámetro, tenemos la velocidad. ¿Qué más me está dando el problema? Yo creo que nada más, ¿no? Entonces, me está pidiendo que calculemos el factor de fricción. ¿Cómo calculamos el factor de fricción?
Ya tenemos los datos y tenemos la incógnita. ¿Cómo calcularían ustedes el factor de fricción, muchachos? ¿Qué necesitamos para eso? ¿Qué dice? El número de Reynolds, profe. Número de Reynolds. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo les voy a pedir un favor. Yo en este momento, como veo la verdad que no todos están conectados, veo que hay gente que simplemente prendió el computador y se conectó a la reunión, pero no están aquí, señores. Voy a empezar a calificar la participación, ¿vale? Si no se ponen pilas, señores, vamos a tener problemas. El tema es fácil, pero no quiere decir que es pasable, ¿ok? Entonces, a ponerse pilas, señores. Profe, ¿en qué página es que está eso del diámetro? Eso es- Ahí me 603. quedé. no, pues es que no ve que mi libro, 603, listo, gracias. sí, porque lo mío es diferente. Profe, una Bien, preguntita. señores. ¿En el ejercicio qué tipo de flujo es? Es que, verán, ¿no? Eso es. Esas son las preguntas que se deben empezar a hacer. Entonces, lo primero es, como vamos a encontrar el factor de fricción, lo primero que debemos hacer es saber qué tipo de flujo es. Para saber qué tipo de flujo es, necesitamos encontrar el número de Reynolds. ¿Cómo calculamos el número de Reynolds? Entonces, para eso, tenemos que conocer cuál es la velocidad promedio que está moviéndose el fluido en el tubo, cuál es el diámetro interno y cuál es la viscosidad. Entonces, ¿qué me dicen respecto a la viscosidad? ¿Qué fluido se está desplazando allá? Agua. ¿Me está dando alguna temperatura? No. Bueno, entonces si no me da ninguna temperatura, la tomamos en condiciones normales. Entonces, por favor, váyanse, señores, a los apéndices. Vean, en este momento los estoy dejando, los guío, pero los estoy dejando a ustedes allá con el libro. Váyanse, por favor, al apéndice donde dice agua y busquen cuál es la viscosidad cinemática, muchachos, a temperatura normal. Viscosidad cinemática, ¿vale? Y me dicen esos Eso datos. debe estar más adelante que las Al tablas, ¿sí, no? principio, es de las primeras páginas de los apéndices. Los primeros apéndices, en el apéndice A debe estar. Correcto, es el primer apéndice. Propiedades del agua, y ahí está en 2 páginas. Profe, creo que es 1.0020 centipols, ¿es eso? Pero la cinemática, ¿no? Profe, O ahí sea, la tomamos a temperatura de 0 grados, ¿no? sí. Sí, porque no me está dando Ya. ningún otro dato, entonces se supone que está así. O sea, centipoise es igual a qué, muchachos? No sé si es la que encontré, 1.75 por 10 a la menos 3. En el sistema inglés. Sí, No, en el sistema inglés es 1.89 por 10 a la menos 5. ¿Un punto qué, por favor? Ah, no, 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 no. Verán que es en el inglés. profe, ahí es la viscosidad dinámica, ¿no? No, necesitamos la cinemática. Ah, ahí da 1.75 por 10 a la menos 6, me da. O pues está aquí. Metros sobre segundo. Metros al cuadrado sobre segundo. En el sistema inglés. No, en el sistema inglés 0 grados centígrados serían 32 Fahrenheit, ¿no? Sí, señor. Sí, es 1.89. Entonces es 1.89 por 10 a la menos 5. 1.89 Sí, por 10 a la menos 5, correcto. Esa es. Esa no fue la que dijo usted. Sí, solo que estaba confundido. Sí, permíteme acá. Sí, esa tomémosla, ¿listo? Entonces, porfa, me la repiten, ¿vale? 1.89 por 10 1.89 por 10 a la menos 5. unidades. Pies cuadrados sobre segundo. ¿En qué página está eso? Yo no encuentro eso. La En que la sigue, siguiente, la 20. en la 590.
Se dan a cuenta, muchachos, si ustedes ahorita se ponen a practicar, la cogen. Si no, esto es muy largo, señores. Vuelvo y les digo, esto no es difícil, pero tiene tanta cosa, ¿cierto? Que si no se ponen pilas, la embarran. ¿Ya? Y escuchándome a mí nomás no van a poder aprender esto. Listo, señores. Entonces, esto es la viscosidad cinemática. ¿Listo? Viscosidad cinemática. ¿Ok? Bien. Y ya tenemos la viscosidad cinemática. Pero el número de Reynolds, para hallarlo, tenemos que aplicar esta ecuación. ¿Cierto? Entonces, aplicamos esta ecuación. ¿Ok? Y entonces, repito, necesitamos aquí esta velocidad, ya la tenemos aquí. ¿Ok? El diámetro ya lo tenemos. La densidad, la viscosidad dinámica. Eso sería siempre y cuando no conociéramos la viscosidad cinemática, pero como en este caso, en nuestro caso ya conocemos la viscosidad cinemática, entonces quitamos estos ya y lo hallamos de la siguiente manera. ¿Cierto? Así simplemente, ¿no? Mire, velocidad promedio, diámetro y la viscosidad cinemática, que es la que ustedes me dieron en este momento. ¿Cierto? Ahí está. ¿Listo? Ok, eso es. Entonces, por favor, reemplacen esos valores y me dicen cuánto vale el número de Reynolds. Con esa velocidad, ese diámetro y esa viscosidad ya podemos encontrar el número de Reynolds. Y empiezo a preguntarles. Calificable, ¿no, muchachos? Por favor. Eric está en este momento ahí, me está escuchando, ¿cierto? El número de Reynolds da Sí, profe. 1726. Vale. ¿Cuánto? 1726. 726.19. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Adimensional. 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 Ok. Laminar. Vale. ¿Perdón? Entonces, eso es un Es un flujo laminar. Claro que está menor a Perfecto, 2000. bien. Entonces eso, mire, como me da menos de 2000, conclusión, ¿cierto? Este flujo es laminar. 1726, ¿cierto? Punto 19. Entonces decimos por ende que el flujo en este caso es laminar. ¿Listo? Ok. Bien, si el flujo es laminar, ¿cómo se calcula F, jóvenes? el diagrama de 64 sobre el número de Reynolds. Exactamente, 64 sobre el número de Reynolds. ¿Ok? Vamos acá. F va a ser igual a que A64 dividido entre el número de Reynolds. Bien. 0037. Este número de Reynolds. Ok. Y eso, según dice mi amigo. ¿Cuánto da, por favor? 0037. 0.037. 0.037. ¿Ok? Listo. Aquí en este caso fue algo sencillo. La verdad, este problema le cambió unos datos, estaba en el libro, pero le cambió unos datos. Entonces, listo. No da exactamente lo que tiene allá. Pero efectivamente, entonces, mire, ya sabemos cómo calcular un factor de fricción en el caso de un flujo laminar. Ahora, ese flujo laminar también lo podemos calcular en el diagrama de Moody, pero es mucho más sencillo aplicar una división que venirse por acá, ¿cierto? Que me va a dar un valor muy aproximado, pero no exacto. En cambio, con esa división, pues vamos a lo que vamos, ¿ok? Por favor, hagamos otro ejercicio. Listo. Determinar la pérdida de energía. Profe, qué pena, una pregunta.
O sea, ahí encontramos el factor de fricción que está en esa tubería, ¿no? Que es 0.037, Correcto. ¿verdad? Ujú. Y usted me dijo algo así como del flujo laminar. O sea, el número de Reynolds viene siendo el flujo laminar. No, 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 no. El número de Reynolds es un número que me sirve para poder establecer si el flujo es laminar o flujo turbulento. Ah, Mírelo aquí, mírelo, ¿ya? Si el número de Reynolds es menor o igual a 2000, en nuestro caso nos dio como 1700 algo, entonces decimos que el flujo es laminar. Pero si nos hubiera dado mayor o igual a 4000, decimos que el flujo es turbulento. ¿Listo? Entonces, mire, aquí nos dio que el flujo era, el número de Reynolds era 1726. Por ende, decimos que el flujo es laminar. ¿Listo? listo, profe, gracias. Vale. Ok, entonces dice, determinar la pérdida de energía si tenemos glicerina a 25 grados centígrados. ¿Listo? Si tenemos glicerina a 25 grados centígrados, fluyendo, Determinar que la pérdida de energía, si tenemos glicerina a 25 grados centígrados, fluyendo 30 metros a través de un conducto de 150 milímetros de diámetro. A través de un conducto de 150 milímetros de diámetro. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Qué pena. Sí, señor. Determinar la pérdida de energía si tenemos glicerina a 25 grados centígrados fluyendo 30 metros a través de un conducto de 150 milímetros de diámetro. Con una velocidad promedio de 4 metros por segundo. No. ¿Listo, muchachos? ¿De cuánto, profe, la velocidad? 4 metros por segundo. Entonces, en este momento, señores, me están pidiendo, el problema me está pidiendo que encontremos las pérdidas de energía. ¿Pero cuáles pérdidas de energía? ¿Cuáles pérdidas de energía? Las pérdidas de energía por fricción, que es lo que estamos viendo en el momento. ¿Listo? Entonces me está diciendo que encontremos esas pérdidas de energía. ¿Ok? Entonces, miren, la ecuación me está diciendo, mire, pérdida de energía es igual a que al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro interno de la tubería por la cabeza de velocidad. Entonces la pregunta, ¿qué debemos hacer primero? Para encontrar estas pérdidas, ¿qué debemos hacer? Encontrar el factor de fricción. Y para encontrar el factor de fricción, ¿qué debemos hacer? Número de Reynolds. Número de Reynolds. Listo. Entonces comenzamos con eso. Entonces, volvemos aquí y decimos que la ecuación para calcular el número de Reynolds, hay dos ecuaciones, pero la más fácil, y mientras podamos acudamos a esta, es este. ¿Perdón? Entonces decimos, ¿cuál es la velocidad promedio para este problema? ¿Cuál es la velocidad 4 promedio? metros sobre segundo. ¿Cuál? 4 metros sobre segundo. Entonces tenemos aquí que es 4 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Cuál es el diámetro? Entonces, en este caso, el problema no me está diciendo qué tubería es, sino que directamente me está dando el diámetro interno de la tubería. Me está diciendo que es 150 milímetros. Como estamos trabajando en metros, lo pasamos a metros. Esto me daría 150 metros. ¿Ok? No. Y tengo que hallar la viscosidad cinemática. Volvemos a la tabla donde estábamos. Ah, no. A continuación de ese apéndice hay otro en donde aparecen las viscosidades
de otros fluidos. Entonces, por favor, en el apéndice que sigue, que es el B, ahí busquen la viscosidad de la glicerina a 25 grados centígrados y me dicen cuánto les da. Uy, este. Hay una tablita que está específicamente a 25 grados centígrados. En el sistema internacional. Ahí dice propiedades de líquidos comunes, ahí está. Correcta, esa está a 25 en el sistema internacional y está a 77, creo que es, en el sistema inglés. 9.6 creo que es, por 10 a la menos 1, la glicerina a Correcto. 25. Esa es. 9.6. 7.63 por 10 a la menos 4. No, es que sí. 7.63. 9.60 ¿qué? 7. No, es No, 7.9. 7 es la cinemática. Ah, ya. Sí, la cinemática. La ¿Cuánto da? cinemática. Cinemática, ¿cuánto da? 63 por 10 a la menos 4. ¿Ves? 7.63. Siga. 10 a la menos 4. Listo. ¿Qué unidades? Grados sobre segundo. ¿Perdón? Metros al cuadrado sobre segundo. Ok. Aquí tenemos esa viscosidad, señores. Entonces, con esos valores, por favor, encuentren cuánto valdría, señores, ese número de Reynolds. 786.36. ¿Punto qué, perdón? 786.36. Punto 36. Ok. Listo, señores. Ese es mi número de Reynolds. Ok. Listo. Entonces, porfa, aquí. Carlos Mauricio Caicedo. ¿Qué tipo de flujo es ese? Laminar. Flujo laminar. Entonces, el flujo laminar, nuevamente, para calcular el factor de fricción, no es más que acudir a esta formulita que está acá. ¿Listo? Profe, si fuera turbulento, ¿también podemos acudir a esa fórmula? Sí. No, ya vamos a hacer uno con ese. Es que pensé que esa me iba a dar turbulento. Vamos a hacer uno con tu flujo turbulento. Es un poquito más de cuidado. ¿Cuánto me das esas pérdidas? 0.081. 0.081. Ok. Listo, ese sería el factor de fricción. ¿Y cuánto me daría entonces HL? 13.21. ¿Cuánto, perdón? 13.21. 13.21, ¿cierto? Como es una cabeza, eso está dado en unidades de longitud. ¿Listo? En unidades de longitud. ¿Listo? Bueno, ojo con este ejercicio que viene a continuación, chicos, porque es clave, ¿no? Pilas. O sea, bueno, analicémoslo ahí. Es de cuidado. ¿Vale? Espera un momentico, profe. Sí, señor. Time Warner Audiobooks presenta. La fórmula primera, la de la HL1, es la del... Pérdidas por fricción. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, bien, señores, entonces, por favor, ojo con el que viene. Entonces dice así, determinar el factor de fricción F
determinar el factor de fricción F. Determinar este factor de fricción si agua a 160 grados Fahrenheit está fluyendo a 30 pies por segundo. Sí, agua. ¿A cuánto, profe? A 160 grados Fahrenheit está fluyendo a 30 pies por segundo. ¿130, profe? Sí. No, está fluyendo a 30 pies por segundo en un conducto de hierro forjado. En un conducto de hierro forjado no recubierto. En un conducto de hierro forjado no recubierto, cuyo diámetro interior es de 1 pulgada. Bueno, la verdad, muchachos, listo, aquí ya me está dando el diámetro interior, entonces no tenemos que ir a ninguna tabla, ya me lo está dando, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, vea, lo que me está pidiendo aquí es determinar este factor de fricción. Recuerden, ya sabemos cuál es la temática de esto, ¿no? La mecánica de esta parte. Y es que, primero, hallar este factor de fricción e encontrar el número de Reynolds, ¿ok? Entonces, encontramos el número de Reynolds, ¿cómo? Con la velocidad, el diámetro y la viscosidad, ¿ok? Entonces, vamos con esos datos, por favor. La velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 30 pies por segundo. Sería exactamente 30 pies sobre segundo, ¿cierto? El diámetro interno, repito, me lo está dando. Es de 1 pulgada. En pies, ¿cuánto vale 1 pulgada, por favor? 0.083. ¿Listo? Y la viscosidad, por favor. Entonces vamos a la tablita y encuentren cuál es la viscosidad cinemática. ¿Listo? Para el agua a 160 grados Fahrenheit. El apéndice A. 8 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto? 4.30 10 a la menos 6. 10 cuadrados sobre segundo. Sí, profe. Vale. 38. 10 cuadrados sobre segundo. ¿Listo? Ok. Entonces, por favor, encontramos el valor de ese número de Reynolds. ¿Cuánto sería? Juan David Enríquez, por favor, me da el valor de ese número de Reynolds. Juan David. Oh, Juan David no le funciona nada, hermano. Sí, profe, ¿Y pero tú? sí, eso da. Ahí lo ¿Cuánto cambió, da? eso da. 568.000. Ah, ya. Ujú. 493. 193. 5.68. Correcto, listo. Ok, listo, Juan David. 5.68. Retomémoslo de aquí. Y coloquémoslo aquí. Ok, entonces, ¿qué tipo de flujo es ese? Ese es turbulento. Es un flujo turbulento. Entonces aquí viene el problema, flujo turbulento.
o más bien el problema no, sino el cuidado que hay que tener. Listo, como es flujo turbulento, señores, igual, la ecuación para calcular, bueno, ahí solamente me pide determinar el factor de fricción, ¿no? Pero vamos a calcular entonces también, aprovechemos muchachos y calculemos las pérdidas por fricción. Solamente que hay un problema. A ver, espérense un momento. ¿Listos? Entonces, señores, vamos a asumir, ¿cierto?, que el tubo tiene una medida cualquiera. Vamos a asumir que ahí hay una longitud, ¿cierto? Hay una longitud L, ¿cierto? Okay. Una longitud L de 250 metros. Bien. Entonces, me piden también, adicional a esto, me está pidiendo que encontremos cuáles son las pérdidas de energía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos esas pérdidas de energía? Ah, bueno, pero no hemos calculado todavía, a ver, no hemos calculado ni el factor de fricción todavía, ¿no? Vale, vale. Entonces, primero calculemos el factor de fricción. Entonces, ya tenemos ahí que el número de Reynolds es eso, entonces un flujo turbulento, y para calcular el factor de fricción podemos utilizar el diagrama de Moody o la ecuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar el diagrama de Moody, chicos, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos o cómo utilizamos el diagrama de Moody? Con la ecuación que está aquí. ¿Listo? Primero vamos a utilizar, repito, Moody, ¿no? Entonces, ese Moody lo hacemos aquí. Miren. Aquí. Necesitamos saber cuánto vale D y cuánto vale epsilon. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro, el número de Reynolds, que ya lo tenemos aquí. Entonces, D sobre epsilon, ¿cómo lo encontramos? Epsilon. Para encontrar el epsilon, ¿qué es el epsilon, chicos? El epsilon es, me estoy metiendo a la clase de hoy, el epsilon, señores, es la rugosidad promedio. ¿Cómo así que la rugosidad promedio? Entonces observen, yo les había hablado en la clase anterior, ¿no? Internamente, señores, si nosotros tuviéramos la posibilidad de colocar un microscopio de alta resolución, miraríamos que internamente las paredes de cualquier tubo, internamente las paredes son así, ¿cierto? Tienen este tipo de rugosidades. Entonces, para calcular la rugosidad, para hallar esta tabla, lo que se hace es promediar todas estas rugosidades desde el punto de vista teórico. Eso me da un valor, que es el que ustedes miran aquí. Eso se hace con los diferentes materiales con los que comercialmente se fabrican tuberías. ¿Listo? Y con eso se obtiene esta rugosidad promedio epsilon. Entonces, aquí, en este caso, me está diciendo que es un acero, un hierro dúctil no recubierto. Entonces, mire, para el acero dúctil no recubierto, la rugosidad es de 2.4 por 10 a la menos 4 si estamos hablando del sistema internacional, o de 8 por 10 a la menos 4 si estamos hablando del sistema inglés. ¿Ok? Entonces, porfa, para que lo tengan pendiente aquí, voy a pasarla acá a esta tablita. ¿Listo? Aquí. Y miremosla entonces. Aquí. Epsilon, como estamos hablando del sistema inglés, decimos que valdría 8 por 10 a la menos 4. Entonces, copiamos aquí este epsilon. Vemos que esto va a ser igual a el diámetro interno, ya sabemos. Diámetro interno sabemos que eso vale 0.083, ¿cierto? FT. Y este epsilon dice que vale 8 por 10, ¿cierto?, a la menos 4. ¿Qué unidades? FT. ¿Cuánto me da ahí, por favor? ¿Cuánto me da eso, por favor?
103.75. ¿Cuánto? 103.75. 103.75. 25, 77, bueno. Listo, ya tenemos eso. Entonces, por favor, señores, ¿cómo hacemos? Pondrán atención. Entonces, para encontrar el factor de fricción usando el diagrama de Moody, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos con este valor, ¿cierto? Aquí, a este diagrama, ¿cierto? Mírenlo aquí, ¿cierto? Y con el número de Reynolds, ¿cierto? Aquí está. Aquí está. Entonces, miramos este número de Reynolds aquí y mi rugosidad relativa. Entonces, observen, aquí vamos a aprovechar. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Dice que la rugosidad es de 103. Entonces, mire, 103 está muy cercano a 100. Podemos con tranquilidad irnos por esta linecita, ¿cierto? Por ahí más o menos. Aumentémosle el grosor a esta línea. Ahí. ¿Listo? 103. Y el número de Reynolds es de 5.7 por 10 a la 5. ¿Están de acuerdo? 5.7, miren, por 10 a la 5. Entonces, ¿cómo se lo mira acá? Observarán acá, chicos. Entonces, miren, aquí está el 10 a la 5. De aquí en adelante, cualquier número que venga está afectado por este 10 a la 5, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este sería 2 por 10 a la 5. Este sería 3 por 10 a la 5, 4 por 10 a la 5 y así sucesivamente. Bien, por ejemplo, aquí miren, este sería 2 por 10 a la 3, porque miren, el 10 a la 3 está aquí. Entonces, todo lo que venga después del 10 a la 3 se ve afectado por el 10 a la 3. ¿Listo? Bien, entonces vamos acá. Aquí decimos que es 5.7 por 10 a la 5. Entonces sería algo como esto, mírenlo. Sería 5.7. Entonces, 0.7 es muy cercano a esto. Recuerden que esto es algo logarítmico. 5.7 por 10 a la 2, 4, 5. Por 10 a la 5. Y miren que la intersección me da, esa intersección, señores, me está dando en este puntico de aquí. ¿En qué tipo, en qué zona del diagrama de Moody me está dando? De turbulencia completa. En zona de turbulencia completa, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí para encontrar ese factor de fricción es algo muy sencillo. Simplemente traslado esta lineecita, ¿cierto? Hasta aquí. Observen, ¿cierto? Y ahí es fácil leer el factor de fricción. ¿Cómo se lo lee? Pues sencillamente decimos, contamos cuántas divisiones hay entre cada punto y de acuerdo a eso le damos valor aquí. Entonces decimos que esto va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 0,032, 34, 36. Está en medio del 36 y el 38, entonces sería 0,0375 más o menos. 0, ¿cierto? Aquí el factor de fricción sería 0,0375. 0,0375. .0375. ¿Listo? Ese sería el factor de fricción sacado del diagrama de Moody. ¿Entendieron, muchachos, cómo hicimos aquí para encontrar ese factor? ¿Sí? Vale, entonces, porfa, vamos a verificar. Necesito que se vuelvan diestros, señores, en el manejo tanto del diagrama de Moody como de la ecuación. Entonces, la ecuación es esta, chicos, porfa. Entonces, tengan la amabilidad. Los mismos elementos que utiliza para el diagrama de Moody, los utiliza aquí. Necesito que apliquen esta ecuación para encontrar el factor de fricción y confrontemos. Miremos qué tanto nos desviamos del valor real dado por esta ecuación.
Profe, el logaritmo está ahí en base 10. Que sí, hijo. Ok, güey. Sí, lo normal. En base 10, ¿no? Sí, está. Sí, sí. Sí, mono. Sí, es lo mismo. Póngale lo y listo. El mono calvo que va pintero. Ah, ¿Y cómo van? Ya, la ecuación da 0.0374. ¿Esa cuánto? 0.0374. 0.0376. 7, 6. Pero uy, les da como, o sea, uy, qué bien. O sea que si es así, muchachos, pues estamos haciendo muy bien el trabajo, ¿cierto? de encontrar ese factor de fricción. Entonces, a uno les da 74 y a otros les da 76, ¿cierto? 4, 6. ¿Me podría dejar ver la fórmula? Claro, vengan, pero les tiene que dar con más dígitos, gracias. Con más dígitos les tiene que dar. 0.0376.189. Eso sí será. Ajá. Vale, ok. ¿Listos? Muchachos, porfa, esto de pronto es de las cosas más significativas o más de cuidado que hay que tener cuando se trabaja con la parte de tuberías. Lo demás no tiene ciencia, esto pues tampoco tiene ciencia, simplemente pues que hay que tener cuidado, ¿listo? Pero nada más. La fórmula es esta, compañero Ordóñez. Sí, ya lo estoy viendo. MSF por L sobre N. Metros aquí, Profe, ahí el número de Reynolds es elevado a 0.9, ¿no? El número de Reynolds elevado a 0.9, correcto. Error. ¿Ah? ¿Listos? Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Bien, profe. Bueno, ok. Entonces repito, esto que estoy colocando aquí simplemente es diciendo, pues a algunos les dio con terminar como en 0,0374 y al otro compañero le dio 0,376, no es más. ¿Listo? Bien, señores. Entonces, de esto tenemos que seguir haciendo bastantes ejercicios, claro está, ¿no? Pero entonces, en este momento era como para que se vayan adiestrando un poquitico con esta parte. ¿Listo? Bien. Más adelante, no sé si hoy, pero ya, o sea, una vez que terminemos esta parte, necesito que hagamos bastantes ejercicios, muchachos. Entonces, listo. Entonces, ya en la clase de hoy, el tema es complementar lo que se había visto en la clase anterior. Entonces, miren, hoy ya pues con el ejercicio pudimos adelantar esa parte. Miren, la rugosidad promedia, repito, no es una característica de los materiales y esto se saca desde el punto de vista teórico por estadística, ¿no? Se supone que la tubería en cualquier material está más o menos así, ¿cierto? En donde se presentan ese tipo de rugosidades, pero entonces si esas rugosidades son características, si es concreto, pues las rugosidades serán muy diferentes a que si este material es acero. Y lo mismo si este material es plástico. Si es plástico, pues las rugosidades serán muy pequeñas, ¿no? Y el promedio me dará una rugosidad con un valor muy pequeño.
Ok, otra cosa importante, entonces esta tablita, el día del parcial, pues ustedes deben tenerla, muchachos. Todas estas tablas que están aquí deben tenerlas. Y otra cosa importante aquí, señores, es esta otra tabla que está aquí abajo. Miren, esta tabla de aquí abajo aparecen dos palabritas que son importantes, que es succión y descarga. Entonces, cuando tenemos nosotros una bomba, ¿cierto? Cuando tenemos nosotros una bomba como la que ustedes miran aquí, miren, esta es una bomba, entonces siempre una bomba va a tener dos tuberías. Una tubería que se va a llamar tubería de succión, ¿cierto? También recibe otros nombres. El nombre que vamos a utilizar aquí es succión, ¿listo? Que es la tubería que está conectada desde el sitio donde usted va a evacuar o a sacar el fluido, y otra tubería que se la llama como tubería de descarga. También tiene otros nombres a nivel práctico, ¿listo? Y es la tubería que se encarga de conducir el fluido que usted está sacando por la tubería de succión, se encarga de conducirlo, ¿cierto? Hasta otro sitio, que en el caso de un edificio, pues, sería en la parte superior del edificio, ¿listo? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Mírenlo aquí. Resulta que cuando hacemos diseño, muchachos, se deben conocer algunas velocidades. Estas velocidades a nivel práctico ya están caracterizadas, y aquí hay un resumen de esas velocidades, ¿no? Entonces, en nuestro caso, vemos más o menos que para estos caudales las velocidades más pertinentes en la línea de succión son las que ustedes miran aquí, y en las líneas de descarga son las que miran aquí. Es importante, muchachos, de esta tabla saber que la línea de succión debe ser, esto deberían anotarlo, esto es bien importante, esto casi no está en los libros. La línea de succión generalmente, señores, debe ser de mayor diámetro que la línea de descarga. ¿Listo? Generalmente, en algunos casos muy pequeños son de igual diámetro, pero jamás debe ser la línea de succión de menor diámetro que la línea de descarga. Jamás. ¿Por qué? Porque se puede presentar el efecto de cavitación. ¿Listo? Y se puede dañar la bomba. Entonces, la línea de succión siempre debe ser de mayor diámetro, preferiblemente, que la línea de descarga. Y para que eso se cumpla, es muy importante tener presente estas velocidades que aparece aquí, que nos las da el autor, que son sacadas, en la realidad son sacadas empíricamente. Con la experiencia, ellos ya han hecho el análisis y se dan cuenta que con esas velocidades no se va a presentar cavitación. ¿Listo? ¿Ok? Listo. Profe, ¿será que puede subir esas diapositivas al Classroom? Sí, señor. ¿Pero ahí no se miran o qué? No, sí, sino que pues para estar ahí a la hora de estudiar y eso, y hacer los ejercicios. Sí, claro que sí. Bien. Ahora pasamos, señores, a lo que se conoce como pérdidas menores. ¿Listo? ¿Cuáles son las pérdidas menores? Son las ocasionadas por todos los accesorios que debe llevar una tubería. ¿Accesorios como qué? Como codos, como válvulas, como reductores, como dilatadores, como T's, ¿cierto? Entonces todo eso, señores, causa pérdidas, pero esas pérdidas se supone que son muy pequeñas en comparación con las pérdidas ocasionadas por fricción. Pero no hay que engañarse, porque pueden haber ocasiones en las cuales estas pérdidas sí sean iguales o incluso superiores que las pérdidas por fricción. Si, por ejemplo, usted hace un mal diseño, usted coloca más válvulas de las que realmente se necesitan. ¿Ok? ¿Cómo se calculan las pérdidas por accesorios menores? Entonces, para calcularlas, ¿cierto? Existe esta ecuación que no tiene un nombre así determinado, simplemente es pérdidas por accesorios va a ser igual a que acá, que es el coeficiente de fricción, coeficiente de resistencia, perdón, así se lo conoce acá, coeficiente de resistencia, aquí está, por la cabeza de velocidad. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo se calcula acá? Normalmente, ¿cierto? Para algunos accesorios hay que calcularlo con esta fórmula. Para otros ya viene establecido en una tabla. Por ejemplo, en el caso de esta expansión súbita, expansión o dilatación, ¿cómo es esto? Entonces llega el fluido, ojo, es importante aquí tener en cuenta la dirección del fluido para saber si a esto le llamamos expansión o le llamamos una contracción. Esta misma, físicamente, señores, puede llamarse contracción dependiendo del sentido en que vaya fluyendo el flujo dentro de la tubería. Entonces, si el flujo va en esta dirección, miren, del tubo grande al tubo pequeño, se le llamaría una contracción súbita. Pero así como está en la pantalla, se llama una dilatación o expansión súbita. ¿Listo? Porque se expande, mire, va, el fluido viene en una tubería pequeña y pasa a la grande. En ese sentido, señores, hay un problemita. ¿Listo? Cuando hay una contracción, una expansión de este tipo, se presenta aquí unas turbulencias bastante grandes, señores, que hace que en este dispositivo se presenten grandes pérdidas dentro de lo que se conoce como pérdidas menores. Las pérdidas aquí son bastante grandes, repito, dentro de las pérdidas menores. Entonces, para calcular este K, señores, para este caso de esta expansión, existen tres posibilidades. Una, esta ecuación que ven ustedes aquí. Dos, esta gráfica. Y tres, esta tablita. Con cualquiera de las tres usted puede encontrar su K. Conociendo su K, no es más que multiplicarlo por la cabeza de velocidad y ya está. Repito que para otros accesorios, ese K no es tan fácil, sino que hay que calcularlo a través de esta ecuación. ¿Listo? Algo importante, si utiliza usted esta ecuación, usted debe tener claro que este FT es un factor de fricción, pero no es el mismo factor de fricción que encontró anteriormente en los ejercicios que hicimos. Este factor de fricción es importantísimo tener en cuenta que es el factor, ¿cierto?, del tubo que se conecta a este accesorio. Es decir, aquí debe venir un tubo largote. Ese tubo largote llegó a usted y le conectó esto, como si fuera una unión. Se la conectó, ¿cierto? Y a ese tubo que está acá es al cual usted le está calculando este factor de fricción. Pero lo más importante de esto es que ese factor usted lo debe calcular en la zona de completa turbulencia. Esa zona de completa turbulencia, ¿dónde está? Aquí, miren. Es la zona representada o dividida por esta línea punteada, miren, ¿cierto? Esa zona que está dividida por esta línea punteada hacia la derecha se conoce como zona de completa turbulencia. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ese es bien clave. Solamente ahí se lo debe calcular ese factor de fricción. L sobre D se lo conoce como proporción de longitud equivalente. ¿Listo? Que es lo que está aquí. Y este LE sobre D y este, el LE sobre D, esto viene en tablitas. Ya lo vamos a mirar. Entonces, a diferencia de esta expansión súbita, ¿no?, que tiene muchas pérdidas, usted también en el mercado puede encontrar expansión gradual. ¿Cuál es la diferencia? Miren, que el fluido no siente, ¿cierto?, que está pasando de un tubo de diámetro pequeño a un tubo de diámetro grande. Automáticamente, ¿cierto?, el fluido se va acomodando, miren, y miren las zonas de turbulencia cómo se reducen. Son muy pequeñitas. ¿Eso qué quiere decir? Que las pérdidas en una expansión gradual son muy pequeñas en comparación con las pérdidas en una dilatación súbita o abrupta, también se la conoce la otra. A esta expansión gradual también se le conoce como un difusor. ¿Y cuál es la función de un difusor? Entonces, mire, la función de un difusor es convertir la energía cinética. ¿Por qué hablamos de cinética? Porque aquí, como el tubo es pequeño, tiene una gran velocidad, ¿cierto? Y la velocidad, ustedes saben que se relaciona con la energía cinética. Entonces dice convertir la energía cinética que trae el fluido en energía de presión. Entonces aquí, esta energía cinética se reduce porque aquí aumenta la velocidad. Perdón, se reduce porque aquí disminuye la velocidad, ¿cierto? Pero cuando se agranda este tubo, aumenta la presión. Hay más
fluido en esta misma sección, ¿cierto? Y entonces aumenta la presión, ¿listo? Entonces, lo que hace un difusor es eso, convertir la energía cinética en energía de presión, quitándole la velocidad. Bien, entonces, ¿cómo encontramos el K aquí? Entonces, podemos hacerlo a través de esta figura, ¿no? Que me representa el ángulo. Mire, aquí vemos unas curvitas que me están representando es los ángulos, ¿cierto? De este cono, mírenlo. Entonces, dependiendo del ángulo que usted le coloque a esta expansión, entonces llega usted aquí con el cociente de estos diámetros, ¿cierto? Diámetro mayor sobre el diámetro menor, llega usted aquí, ¿cierto? Sube hasta la curvita cuyo ángulo usted debe conocer, ¿cierto? Y de aquí nos vamos hacia la izquierda y encontramos el coeficiente de resistencia. Esta es una forma. La otra, sencillamente vamos a esta tabla. Esta tabla es producto, más bien esta figura es producto de esta tabla. Entonces es sencillo. Venimos aquí, ¿cierto? Supongamos que este angulito es de 20 grados y que la diferencia, la división de estos diámetros me da 1.6. Entonces con 1.6 nos vamos hasta 20 grados y obtengo que mi K vale 0.26. ¿Sí? Y así se hace esta parte. Esto no tiene ciencia, es muy, muy fácil. Entonces, una vez que usted encuentre el K, lo multiplicamos por la cabeza de velocidad, que usted ya sabe, ¿cierto? Y eso me da el HL, o sea, las pérdidas por fricción en este accesorio. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa con una contracción? Lo que les decía, una contracción es lo mismo que una dilatación, pero quien me dice si la voy a llamar contracción o la voy a llamar dilatación es el sentido del flujo. Entonces, observen aquí, el flujo, mírenlo, va en este sentido, ¿verdad? De la tubería grande a la tubería pequeña. Aquí me lo está dando el vector de velocidad. Entonces, si se dan cuenta, miren, cuando tenemos una contracción súbita, el fluido también no sabe en qué momento está pasando eso. Y entonces él toma esta posición, ¿cierto? Esto ya está estudiado, ¿no? Él toma esta posición y aquí se forman una especie de vacíos, ¿cierto? Ocasionando unas turbulencias. Eso mismo pasa en esta partecita de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, si se dan cuenta, trata de formarse aquí como una especie de vena y por eso a esto se lo llama comúnmente como vena contráctil o contracta. ¿Listo? Y aquí también se presentan grandes pérdidas dentro de lo que se conoce como pérdidas menores, se presentan grandes pérdidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de contracciones. ¿Ok? La forma de calcular el K es lo mismo que hemos venido viendo hasta ahora, ¿cierto? Ya, no hay ningún inconveniente. Lo mismo, entonces tenemos aquí la relación de los diámetros, venimos hasta una curva de estas, en donde estas curvas son curvas de velocidades de las que están en la tablita anterior, ¿cierto? Las velocidades aconsejadas, ¿no? Por los autores, cualquiera de esas velocidades, usted toma una de esas dependiendo de su necesidad, ¿cierto? Entonces venimos aquí, llegamos a la curva y nos vamos hacia la parte izquierda y encontramos mi K. Ese K lo multiplicamos por la cabeza de velocidad y encontramos las pérdidas por fricción. Perdón, encontramos las pérdidas por accesorios menores. Bien. Aquí encontramos entonces una contracción gradual. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla? A diferencia del caso anterior, ¿cierto? El flujo, por este tipo de contracción, presenta unas pérdidas pequeñas, bastante pequeñas, dado que el fluido, como se lo va dirigiendo poco a poco, él no va sintiendo este cambio de diámetros. Al no sentir ese cambio de diámetros, la turbulencia no se ve muy afectada, no hay un cambio de turbulencia. ¿Están bien, muchachos? ¿Me están escuchando?
Sí, señor. Bueno, entonces, no hay mucho cambio de turbulencia, perdón, no se presenta mucho la turbulencia y entonces las pérdidas van a ser pequeñas. ¿Listo? Entonces, aquí vemos normalmente, esto ya está en el comercio, normalmente esto viene redondeado, ¿no? Esta pequeña, eh, este pequeño pico aquí normalmente ya viene redondeado y depende del redondeo que tenga esto, así también van a ser las pérdidas. Porque si esto termina en punta, como lo ven aquí, ¿cierto? Entonces aquí el fluido trata de hacer esto, ¿no? Él trata de seguir esta dirección así y después va a caer acá, formando una vena contráctil. Esa vena contráctil depende también de este radio que está aquí, radio de curvatura que está acá. Entonces, ¿cómo hallamos el K? El K lo podemos hallar con estas figuritas, ¿cierto? Cuando este ángulo de aquí es menor que 15 grados, usamos esta tabla, esta figura, y cuando este angulito es mayor o igual a 15 grados, utilizamos esta tabla de aquí. ¿Listo? Y pare de contar. Entonces, por ejemplo, si este angulito acá, este No, para. angulito, entonces si este angulito es de, por ejemplo, 5 grados, miren, cogemos con este relación de diámetros, diámetro mayor menos diámetro menor, venimos aquí a 5 grados y de aquí, miren, nos vamos para acá, miren, y encontramos el K. Lo mismo, supongamos que este angulito de aquí es un ángulo de 76 grados. ¿Qué hacemos? Venimos aquí, venimos aquí y calculamos la relación de diámetros y venimos aquí hasta 76, supongamos que me dio esta línea, y de aquí nos vamos hacia este lado y encontramos el K. ¿Listo? Esto para el caso de una contracción gradual. ¿Qué vemos aquí? Pérdidas en la entrada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos las pérdidas en la entrada? La misma ecuación, esa no cambia. Es la misma, lo que cambia es la forma de calcular el K. Entonces, recuerden lo que miramos en la clase anterior. Nos referimos a entrada o nos referimos a salida, es simplemente teniendo como referencia al tubo. Entonces, si el fluido está entrando al tubo, decimos que las pérdidas que se presentan se van a llamar pérdidas de entrada. Pero si el fluido está saliendo del tubo, recuerden, la referencia es el tubo, entonces decimos que las pérdidas se llaman pérdidas de salida, ¿no? Entonces, cuando las pérdidas son de entrada, perdón, tenemos principalmente estos 4 casos, no siendo los únicos. En el texto que yo les di a ustedes como referencia utilizan estos 4, pero no son los únicos. Hay otras formas de conectar los tubos al tanque. Hay otras formas de conectar esos tubos al tanque. Pero estas son de pronto las más comunes. Entonces, una forma, ¿cuál es? Metiendo el tanque, ¿cierto? Metiendo el tubo al tanque, ¿no? Proyectando pues ese tubo un poco dentro del tanque y ahí sigue uniéndolo. No puede ser soldándolo, lo que sea, pero el tubo metido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa esto, señores, se forma algo muy parecido a lo que miramos nosotros en una de estas diapositivas, que es la contracción súbita. Mire, viene aquí y se forma esta vena contracta, ¿cierto? Eso mismo pasa acá. Entonces, miren, llega el fluido de un tanque grandísimo a esta tubería, ¿cierto? En donde la velocidad en el tanque es muy pequeña y viene aquí a una alta velocidad, ¿cierto? Él no sabe por qué está pasando esto y aquí se forma esa vena contracta, ¿cierto? Aumentando la turbulencia dentro de la tubería. ¿Listo? Aumentando esa turbulencia, ¿cierto? Y con eso también aumentando pues el factor aumentando las pérdidas de energía en esta conexión. Entonces, si usted hace una conexión de este tipo, que en ocasiones tendrá que hacerla por el diseño, por el sitio, porque ya usted tiene que partir de algunas cosas que existen en la realidad, entonces tiene que hacer eso. Entonces,
pues tiene que tener en cuenta simplemente que el K, en este caso, tiene un valor de 1. No tiene que calcularlo, sino sacarlo de aquí. Si por el contrario, usted lo que hace es arrimar el tubo al tanque, así de esta manera, entonces, mire, el coeficiente de resistencia disminuye a la mitad, mire, de 1 baja a la mitad y con eso está también disminuyendo las pérdidas, mire. Si usted conecta un tubo de esta manera, ¿cierto? Por ejemplo, es un tubo de acero, si es de acero se le puede hacer fácilmente esto. Entonces, mire, reduce más las pérdidas de energía. Es mucho mejor, más eficiente esto así, pero la manera más eficiente es hacerlo redondeado. Y para hacerlo redondeado existen estas posibilidades que están en esta tablita, miren. La relación de este redondeo con el diámetro interno de la tubería, ¿cierto? Ya está caracterizada y me dice que dependiendo de esta relación voy a obtener los diferentes K, siendo el K más conveniente aquel en el que la relación del radio de redondeo sobre el diámetro interno del tubo es mayor a 0,15, ¿cierto? Si esta relación de este redondeo a esto es mayor a 0,15, mi K va a ser de 0,04. ¿Listo? Para el caso de un tubo que está conectado a un tanque, pero del tubo está saliendo fluido, entonces las pérdidas en la salida son fáciles de calcular, siempre, sin importar qué tipo de conexión usted le coloque, en las pérdidas a la salida, K siempre se lo va a tomar como 1. Y si se lo toma como 1, las pérdidas simplemente son igual a la cabeza de velocidad. ¿Listos? Ok. Ahora, observen esto. Se llama... Bueno, aquí vemos los accesorios que ustedes normalmente miran en la práctica, ¿no? Entonces aquí miran válvulas y acoplamientos en general. Entonces, ¿qué es una válvula? Una válvula es un dispositivo mecánico que se utiliza para controlar, ¿listo? El caudal, para controlar el caudal. ¿Listo? Hay de diferentes tipos, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, mire, válvulas de globo, ¿no? Tenemos aquí válvulas de compuerta. ¿Cómo es una válvula por fuera? Mírela esta. Y por dentro, ¿cómo es? Mírenla. Aquí hay una pequeña compuerta, chicos. Cuando usted mueve esta válvulita, ¿cierto? Esto se desplaza hacia arriba y esta compuerta que está aquí también va subiendo, permitiendo que el fluido fluya en la dirección que tenga que fluir. Si va de aquí para allá, pues apenas abre esto, el fluido fluirá así. ¿Listo? Entonces, miren por dentro cómo es. Mire cómo es una válvula de globo por dentro, ¿cierto? Aquí hay un empaque. Cuando usted abre esta válvula, la hace girar, esto se desplaza hacia arriba y el fluido que viene por acá, sube, ¿cierto? Y sigue para acá. ¿Ok? Cada válvula, señores, tiene sus ventajas y sus desventajas. De no ser así, no existirían. ¿Sí o no? Entonces, cada válvula se la utiliza dependiendo de lo que se requiera. Eso se va aprendiendo con la práctica. Esta es una vista externa, esta es una vista interna. ¿Listo? Aquí vemos, por ejemplo, una válvula de ángulo. Su objetivo, pues, es cambiar la dirección y cambiar el flujo, miren. Entonces, de aquí viene el flujo, miren, en este sentido, aquí lo vemos, mire, viene el flujo, sube, ¿ya? Entonces, usted con esta válvula puede controlar qué tanto flujo quiere que pase para acá. Y adicionalmente, repito, pues me le está cambiando el sentido. Ya no sigue derecho, sino que va a seguir a 90 grados en esta dirección. ¿Ok? Y entonces, si observan también ustedes, señores, en cada una de estas válvulas que les estoy indicando, aparece cómo se debe calcular el K. El K se lo calcula como la división entre una constante, un valor, y el factor de fricción. Aquí, una constante por el factor de fricción. En zona de completa turbulencia. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, por ejemplo esta, miren. Esta es una válvula que se la conoce como antirretorno, válvula de una sola dirección o antidireccional, perdón, unidireccional, porque solamente puede fluir aquí el fluido en una dirección, ¿cierto? ¿Cuál dirección? Sin que se lo digan, usted ahí debería saber cuál dirección. Miren que aquí hay una compuerta, mírenla. También se la conoce técnicamente como válvula de verificación, como aparece aquí. Pero en la práctica,
más se la conoce como válvula check, válvula unidireccional. ¿Listos? Entonces miren, cuando el fluido está pasando en esta dirección de izquierda a derecha, se abre esta valvulita. Se abre, ¿cierto? Y sigue acá, así miren, viene por acá, ¿cierto? Pero cuando el fluido quiere irse de derecha a izquierda, entonces va a llegar y viene aquí y lo que hace es hacerle una fuerza para que esta compuerta se cierre y automáticamente evita que siga de derecha a izquierda. Solamente permite el flujo en una dirección. Muy probablemente ustedes, muchos de ustedes, tengan esta válvula en alguna parte del sistema hidráulico de sus casas. Hay una válvula muy parecida que se la utiliza en sus casas, ¿cierto? ¿Para qué? Por ejemplo, en los tanques de reserva, para evitar que el agua se regrese cuando se va. El agua normalmente está pasando, ¿cierto? De la tubería, de la cometida, pues, al tanque. Y digamos que en algún momento se fue el agua. Entonces, si no tuviera esta válvula, el agua se empieza a regresar por aquí, ¿cierto? Para eso se utilizan estas válvulas, para evitar que el agua se regrese. Por eso se llaman unidireccional, funciona en una dirección. Miren esta otra válvula, la válvula de mariposa, ¿cierto? Esta válvula de mariposa, ¿cómo funciona? Mírenla, ¿cierto? Tiene también aquí una placa, ¿cierto? La cual cuando usted gira, la valvulita, supóngase que es esta, cuando usted gira este volante, ¿no? Entonces gira también esta valvulita, haciendo que pase más o pase menos fluido, ¿cierto? Por la válvula como tal, ¿no? Esto es para que ustedes vayan conociendo. Y repito, miren, cada una de estas válvulas aparece el K, cómo se lo debe calcular. ¿Listo? Aquí vemos otras válvulas. Estamos viendo lo que más se utilice, lo que más ustedes van a encontrarse en su medio. Entonces, miren, aquí vemos esta válvula que es del mismo tipo de estas de acá de verificación. Son válvulas unidireccionales, pero esta funciona con una esfera, un balín, ¿cierto? Y por eso se llama válvula de verificación tipo bola. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esta? La misma vaina, ¿no? El fluido, ojo, el fluido puede pasar de izquierda a derecha. Pero cuando el fluido, por alguna razón, quiere regresarse de derecha a izquierda, este balín también se mueve, llega a un punto en donde queda atrapado ahí y no deja pasar más fluido. No deja pasar fluido de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, son válvulas bien importantes. Aquí vemos una válvula de pie. Dice válvula de pie con alcachofa. La verdad que la palabra alcachofa no se utiliza mucho a nivel práctico. A nivel práctico, esta válvulita se la conoce como válvula tipo granada. ¿Listo? Y se la coloca, esta válvulita. Chicos, ¿sí me están escuchando? ¿Sí van conmigo o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Vale. Ok. Entonces, miren. Se la conoce esta válvula como válvula de pie. Tipo granada. Así se la conoce en la práctica. Si ustedes van ahorita, van a una ferretería, si ustedes van a preguntar ahí como una válvula de pie con alcachofa, muy probablemente no les den con ese nombre. Entonces ustedes lo deben decir simplemente una válvula tipo granada. Y ahí entienden que es una válvula de pie, ¿ya? Como la que observan ahí en la pantalla. Y siempre esta válvula se la ubica ahí, como la están viendo en la pantalla, al final de la tubería de succión. ¿Cuál es el objetivo de esa válvula? Entonces observemos. Aquí está. Esa valvulita, generalmente, internamente, es así, mírenla. Esto es lo que se le conoce como granada. Entonces, la bomba está succionando el agua. ¿Listo? En la parte externa, mire, es como un filtro, mire, tiene agujeros, es como si fuera una malla aquí, ¿no? El agua está subiendo por aquí.
Pero si usted utiliza una bomba, por ejemplo, en un río, o dependiendo, pues hay sitios en donde el agua está con desechos, está con hierba, está con sedimentos. La idea, señores, es que eso no le va a llegar a la bomba, porque puede dañar la bomba, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, este filtro que está aquí se lo coloca, ¿cierto? Y solamente deja que pase el agua, ¿listo? No, que no vayan a pasar piedras, que no vayan a pasar, como le digo, hierba, en fin, ¿ya? Entonces, sube. Por la presión que se genera internamente en la tubería de succión, esta membrana sube y el agua sigue pasando. Pero miren que aquí está la malla, miren, si se dan cuenta, ¿no? Esta malla, que es la que vemos aquí, ¿verdad? Está aquí. Entonces pasa el agua, entre comillas, limpia. Si por A o B motivo la bomba se para, ¿cierto? El agua que está aquí arriba, con el peso, trata de regresarse. Y al regresarse, le hace fuerza a esta membrana y ¡pum! Tapa a esta membranita también que está aquí, a estos cauchos que están aquí, ¿cierto? Tapa, evitando que el agua se vaya, se salga de la bomba, ¿cierto? Con eso se evita un fenómeno que hay en las bombas centrífugas que se llama el cebado de la bomba. ¿En qué consiste? Cada vez que usted prende una bomba centrífuga, todavía existen esas bombas, ¿listo? Usted tiene que primero llenarla de agua. La tubería de succión tiene que llenarla de agua. Si no la llena de agua, la bomba no le va a aspirar agua, sino solamente le va a aspirar aire, aire, aire. Y si no se pone pilas, puede dañarse la bomba. Entonces, cuando usted le coloca una válvula de este tipo, ¿cierto? Así se vaya la energía o así se pare la bomba, esta tubería de succión va a quedar con agua. En el momento en que ponga a funcionar otra vez la bomba, no le va a pasar nada a la bomba. ¿Por qué? Porque va a tener agua, ¿ya? Y entonces ella sigue funcionando. Esta es importante, esa válvula. Lo que les estoy diciendo, muchachos, no aparece en textos, ¿listo? Eso es de práctica. Entonces espero pues que de verdad me estén poniendo atención, porque, repito, eso no está en los libros. ¿Listo? Eso se hace, es pura práctica. Bueno. Entonces, miren, aquí vemos otro tipo de válvula de pie, miren. Este es un tipo, este es otro tipo. La parte interna, la parte externa, la parte interna, la parte externa, ¿no? Y repito, esto se los coloca siempre en la parte. Esto puede ser una pregunta del parcial. ¿En dónde se ubican las válvulas de pie? ¿En qué tubería? ¿En qué parte de la tubería? ¿Listo? Entonces, ojo, supongo que me están poniendo atención. Entonces yo creo que les va a ir a todo el mundo bien. Codos. Normalmente nosotros conocemos estos coditos aquí, este que está aquí, un codo de 90 grados normal. Pero existen codos como los que ven ustedes aquí, miren, que se lo llama codo de radio largo. Este es el estándar, el que está aquí. Estos, si ustedes han sido detallistas, yo sé que sí los han visto. Hay codos roscados, miren, ¿sí? Estos se utilizan normalmente en tuberías de acero. Hay un acero especial que se utiliza aquí para esto, no me acuerdo el nombre. Bueno, pero es en tuberías de acero, ¿cierto? Estos también los han visto, son muy usados estos dos codos, al igual que el estándar. Y este tipo de codo, la verdad yo no lo he visto mucho, lo he visto una o dos veces nomás en la práctica, ¿cierto? Esto también lo encuentran en tuberías de PVC, roscado, ¿cierto? Y tenemos también estos codos, miren, codos a 180 grados. ¿Listo? ¿Cuál es la función del codo? Cambiar la dirección del flujo, ¿no? Entonces, para que lo tengan pendiente. ¿Ok? Nuevamente, señores, la fórmula para calcular las pérdidas de energía en cualquiera de estos accesorios es la misma. Varía la K. En estos casos, mire cómo calculamos la K, simplemente multiplicando esta constante por el factor. Constante por el factor. Y ya. ¿Listo? En el caso de las T's, ¿cierto? Miren ustedes aquí. El K depende de cómo usted vaya a utilizar la T, ¿cierto? Entonces,
si generalmente el fluido va a estar circulando así en esta dirección, ¿no? Entonces la K la calcula así. Pero si el fluido normalmente va a estar circulando como en esta dirección, entonces la K, ¿cierto? La calcula de esta manera. ¿Listo? Entonces, estas son test que ustedes las consiguen en el comercio sin ningún problema. Bien, entonces, observen aquí, chicos, ¿no? Para calcular la T, decimos que necesitamos estos elementos, estos factores. ¿De dónde los sacamos? Mírenlos aquí. Entonces, aquí tenemos una tablita. Estas tablitas son las que deben ustedes manejar en el momento de un parcial. Entonces vemos aquí, miren, que si es una válvula de globo, dependiendo de la condición en que usted como diseñador quiere dejar la válvula, dependiendo de esa condición, entonces así mismo será este factor L sobre D. Entonces, por ejemplo, mira aquí, por ejemplo, analicemos esta válvula de compuerta. Mira, si normalmente va a trabajar abierta, entonces el K lo calculamos primero, la longitud equivalente la calculamos, la sacamos aquí, ¿cierto? Entonces, mire, si está completamente abierta valdrá 8, ¿no? Si está a un cuarto de la apertura normal, mire cómo varía esa longitud equivalente, mire. Se la calcula como 900. Y así, mire, para cada una de las válvulas. Lo mismo, mire, los codos se los debe calcular con el utilizando esta longitud equivalente, ¿cierto? Y esto debemos multiplicarlo por este FT que sale de esta tablita de aquí. Mírenlo aquí. K es igual a LE sobre D, que es una tabla, y FT, que es la otra tabla. Pero ojo, muchachos, por favor, nuevamente, vamos a ver si realmente están conmigo o no. Espero que estas cosas que estoy haciendo bastante hincapié las estén copiando porque no están aquí, mírenlas. Entonces, el factor de fricción, esta tablita que está aquí más bien, afortunadamente el autor la dio, pero es únicamente para cuando el conducto es un conducto de acero comercial y cuando ese conducto es nuevo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no estoy trabajando con acero, si no estoy trabajando con plástico, por ejemplo PVC, o estoy trabajando con cobre? ¿Qué hago ahí? ¿De dónde saco ese factor de fricción en zona de completa turbulencia? Ojo, verán por favor, chicos. Entonces, ¿cómo hallo? Llego y me voy a este amigo que se llama diagrama de Moody, ¿cierto? Y utilizando el D sobre epsilon, ¿sí? En zona de completa turbulencia, hallo mi factor de fricción, el FT, para cualquier material. ¿Listo? Vuelvo otra vez. Me vengo al diagrama de Moody y con D sobre epsilon, que es esta relación de aquí, estos números que están aquí, llego y en zona de completa turbulencia, porque eso es lo que me dice, ahí dice FT, no dice F, sino FT. Entonces llego yo, el FT simplemente es el factor de fricción tomado en zona de completa turbulencia. Entonces vengo aquí con D sobre epsilon y vengo por aquí y me voy horizontalmente y encuentro el factor de fricción para cualquier material, ¿no? Aquí él me da como un ejemplo para guiarme, ¿cierto? Entonces me dice, vea, si es en acero, ya se lo estoy dando aquí. ¿Y él de dónde lo obtuvo? Igualmente así como le estoy proponiendo. Váyase el diagrama de Moody. ¿Listo? Esa es la manera. Entonces, llega usted, una vez que tenga esto, sea para acero comercial, sea para plástico, para lo que usted quiera, encuentra, mire, de acuerdo, aquí pues chévere porque me dan los diámetros y todo. Allá en mi caso, pues me toca hacer lo que yo les digo. Encuentro ese factor de fricción en zona de completa turbulencia y lo multiplico por cualquiera de los valores que estén aquí de acuerdo al elemento que estemos hablando y eso me va a dar el K. Una vez que usted obtenga el K, lo multiplico por la cabeza de velocidad y eso me va a dar las pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas por accesorios. Entonces, esta diapositiva ya la habíamos visto, ¿cierto? Que era cómo se conecta la válvula de pie, ¿no? Que como ya les dije, les repito otra vez, la válvula de pie se la conecta a la tubería de succión, miren, ¿no? Recuerden otra cosa, por favor. Recuerden, la tubería de succión siempre va a tener un diámetro mayor
a la tubería de descarga. Esas son cositas que deben tener presente ustedes, ¿ya? Y la válvula siempre se va a ubicar es en la succión, no en la tubería de descarga, ¿listo? Y siempre va a ser al final de la tubería de succión. Bien. Entonces, esto ya lo habíamos visto también, dependiendo de cómo usted conecte, perdón, dependiendo del tipo de válvula de pie. Aquí habíamos visto que hay dos tipos, miren. No, miren. Esta es un tipo de válvula de pie y esta es otro tipo de válvula de pie. Entonces, dependiendo del tipo que usted utiliza ya, pues entonces así calculará el CAF, ¿no? Si la válvula de pie es de tipo de disco de vástago, pues tendrá que calcularla con esta ecuación. Y si no, si es de bisagra, como normalmente usted la encuentra en las ferreterías, pues la calculará así, 75 por FT. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa, jóvenes? Que en la realidad, señores, no todo está hecho. Hay necesidad en algún momento, y eso se da mucho en obras de gran envergadura, en donde usted, por ejemplo, está trabajando, supóngase, con tuberías de acero, ¿no? Cuyo diámetro interno de esa tubería es de 30 centímetros. Estoy hablando, para que usted me entienda, estoy hablando de tuberías que conducen, por ejemplo, petróleo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en casos como esos, y también se da en tuberías pequeñas, PVC de media pulgada, la que usted tiene en su casa. Resulta que usted, por algún motivo, no tiene un codo, no lo consigue en el comercio. ¿Qué tiene que hacer? Pues haga el codo, hágalo. Eso se lo puede hacer, sea en acero, sea, repito, cuando se habla de esas tuberías grandes de Ecopetrol, ellos, la mayoría de los codos, tienen que hacerlos. Porque, miren, es tubería que tiene que pasar por montañas, por baches, en fin, ¿no? Y los ángulos no necesariamente son de 90 grados o de 45 grados. Usted tiene que irle dando la forma dependiendo por donde vaya pasando. Entonces, esa curvatura no la hago de manera arbitraria, ¿cierto? Sino que tengo que tener en cuenta esta formulita que está aquí, que está representada de tres maneras, pero es la misma fórmula. Este radio de curvatura, que aquí se lo nombra como R, ¿cierto? Lo relaciono con el diámetro interno, ¿no? Y con el diámetro externo del tubo que estemos hablando. Mire, aquí está el diámetro interno y el diámetro externo del tubo. Entonces, yo debo cumplir una relación, y es que este radio, ¿cierto? Este radio, aquí no lo copié, pero este radio de curvatura debe ser menor o igual a 3 veces el diámetro interno, ¿cierto? El diámetro interno del tubo, ¿no? Yo en la próxima clase les coloco esa formulita aquí para que la tengan presente, ¿vale? Entonces, desde que se cumpla eso, no hay ningún problema, no va a tener problemas, usted no va a tener inconvenientes aquí al doblar esto. Si usted no cumple esa relación que le estoy diciendo, ¿qué puede pasar? Que al doblar esto se empieza a arrugar, ¿cierto? Creando problemas en la conducción del fluido. Este fluido, al estar arrugado por aquí, si es que no se le quiebra la tubería, así sea de acero, se le puede empezar a microfisurar. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega un momento con la presión de esto, se estalla esta parte. Entonces, es bien clave hacer ese doblez como debe hacerse, ¿cierto? Bien, entonces, una vez que usted ya lo haya doblado, encuentra la relación de R sobre D, como está en la pantalla, miren, R sobre D. ¿Listo? Radio de giro con respecto al diámetro interno. Y una vez que encontró esto, viene y toca esta curva que está aquí. En cualquier punto donde la toque, se desplaza hacia la izquierda. Miren que es muy sencillo. Y haya la relación L sobre D, que para las válvulas y algunos codos está dada en esta tablita. En nuestro caso, como yo estoy fabricando mi codo, tengo que acudir a esta gráfica de aquí. ¿Listo? Y con eso hallo L sobre D y lo multiplico esto
lo multiplico por mi factor de fricción en zona de completa turbulencia para el material que sea. Y con eso encuentro el K y pare de contar. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Se durmieron? No, profe, aquí estamos, tranquilo. Estamos bien, yo creo. No, profe, está bien. Chévere, profe. ¿Sí? Bien, profe. Ojalá, muchachos, ojalá. Pues yo ahí de los que los escucho hablar, bien, que es William, que es Andrés, hay como 4 o 5. Las 2 chicas solamente veo una. Y la foto nomás, porque tampoco la veo en lo demás. ¿Y los demás qué? ¿Dónde está Tatiana? Que no Tengo tenía el internet, dijo internet, ella. profe, qué pena. ¿Que no tenía internet? ¿Y eso qué le pasó, No, que se le había ido la luz por allá, por donde ella vive, en la vereda. ¿Seguro? Sí, seguro, ya me escribió a mí. Yo Yo le dije, si ya pregunta por ti, yo le digo. Vale. Será de confiar, pues. Vale. Bueno, listo, muchachos. Vean, jóvenes, entonces hasta aquí es el tema de hoy. Por favor, vale, de verdad, jóvenes, tomen en serio este tema. Mire, de las materias, yo no sé qué otras materias estén viendo, pero de las materias más importantes que este semestre están viendo ustedes, creo que junto con suelos, creo que la otra materia que ven ustedes Estructuras. es esta. ¿Estructuras están viendo? Sí. Ah, no, pues esa también. Pero esta es clave, muchachos, esta es clave porque estas son las bases, muchachos, para la parte de los fluidos, ¿ya? Y estos temas que estoy explicando ahorita son los fundamentales, muchachos. Se van a dar cuenta ustedes, y de verdad, ojo que estoy combinando la teoría con la parte práctica de acuerdo a la poca experiencia que yo tengo. Gracias, yo digo a la vida, muchachos, ¿ya? Yo sí he trabajado en esto, entonces lo que les estoy diciendo es confrontando la teoría con la realidad. Entonces, por eso les pido el favor, muchachos, que no lo tomen esto tan deportivamente, sino que de verdad, todo lo que les estoy diciendo, métanselo ahí porque es importante. ¿Qué iban a decir ahí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguna inquietud? Profe, la próxima clase podríamos resolver ejercicios respecto a esto. Por supuesto, esa es la idea, esa es la idea. Entonces, por favor, No, baje. hoy hemos finalizado la parte teórica, ¿cierto? De lo relacionado pues con las pérdidas de energía y la próxima clase, si os permite, van a ser puros ejercicios. Pero porfa, señores, necesito verlos a todos con calculadora. Sí, necesito que todo el mundo esté trabajando ahí, porque si no, de verdad, señores, solamente hablando yo, además que eso vuelve muy aburrido, muy cansón. ¿Ya? Entonces la idea es que se pongan a trabajar ustedes también. La próxima, repito, vamos a estar entonces efectivamente resolviendo ejercicios, ¿listo? Y ahí ya les tengo planteado uno. ¿Listo, muchachos? Si no es más, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, por favor, no salgan. Que estén muy bien. Profe, otra cosa, no se vaya a olvidar de subir las diapositivas, por favor. ¿Estas? Los videos. Esas diapositivas. Vale. El video sí, se lo ha subido. Sí, No, pero no, los videos nunca, ve, Ordóñez, los videos jamás me olvido. Siempre los viernes los subo, siempre los subo los viernes. Por favor, suscríbanse, señores, suscríbanse a al canal que yo tengo, muchachos, para que les llegue automáticamente, ¿vale? Y no tengamos esos problemas. Ahí sabe llegar lo de las otras materias que usted dicta y a veces, por ejemplo, en el anterior corte no encontraba algunos videos yo. Pero yo te Ahí dije dice a ti, ¿no? física de fluidos. Buscarlos bien. Ahí dice bien clarito, muchachos. Y es muy sencillo. ¿Cómo te vas a poder meter a un video de esos? Yo te dije a ti más o menos cómo se llamaban y listo. ¿Vale? Eso no hay problema, muchachos. Entonces, ahora mismo les paso estas diapositivas. ¿Ok? Cuídense. Que estén bien. Luego, profe, chao. Chao. Chao, profe. Chao, muchachos. Que estén Chao, bien. profe. Chao.